o commissioning, como se le conoce en el ámbito internacional. Bueno, básicamente pues es una temática que empezamos hablando precisamente de lo que es pues la edificación sustentable y en particular de lo que es la sustentabilidad. Es importante que nosotros, bajo el contexto pues que se ha manejado dentro de nuestro gremio de la construcción, de la edificación, sea importante pues entender, ¿no?, los conceptos, ¿no? Hay muchas definiciones, ¿no? Obviamente, bueno, pues aquí hay una que es pues muy completa desde mi punto de vista, pero bueno, el enfoque son muy variados y también las definiciones. Esta que está en este libro de ecodiseño, no, bueno, pues es un anglicismo que se deriva del término sustentar. La sustentabilidad implica conciencia, responsabilidad, aspectos éticos y culturales, así como patrones de consumo y estilos de vida, ¿no? En décadas, en los años 80, 90, se introduce el término de sustentabilidad para calificar el desarrollo y el crecimiento económico, especialmente referido a países en vías de desarrollo sensibles a la problemática ambiental. Y bueno, pues para fines prácticos de esta investigación, los términos sustentable y sostenible se dirige hacia los mismos propósitos. Esto es bien importante entender porque estamos en México, ¿no? Cada país toma su decisión de cómo llamarlo, ¿no? No nos voy a engañar, un porcentaje alto del mundo lo maneja sostenible, no sé, 60, 70%, y el resto lo maneja como sustentable. México tomó la decisión hace muchos años, en términos normativos, para manejarlo bajo el concepto de sustentabilidad. Es claro, hay diferencia entre sustentable y sostenible, pero en este caso, bueno, pues hay que entender que son los mismos fines dentro de un contexto de definición, porque pues evidentemente se llegan a contrapuntear muchas veces. Entonces, en México, si hablamos de esta temática correctamente, bueno, es manejar el concepto sustentable, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, no? Evidentemente, bueno, pues estamos viendo un agotamiento de los recursos naturales como son el agua limpia, el aire, la vegetación y la tierra, así como la desestabilización de los ciclos naturales y de los ecosistemas. O sea, pues evidentemente lo estamos viviendo de forma acelerada desde la década de los 60, 70, 80, 90, 2000 y bueno, pues ahorita a fines del 2019, pues estamos obviamente viéndolo cada vez más y más y más tangible, ¿no? Y bueno, ¿por qué está pasando? Evidentemente no tenemos una conciencia clara del valor que tienen los recursos naturales para los seres vivientes del planeta y las repercusiones que los hombres tienen directamente sobre esto. Contaminamos los recursos y los desechamos sin tener conciencia de dónde van a parar y qué efectos van a producir. Los usamos con exceso sin importarnos, ya que buscamos el beneficio individual. Y existen factores a los que damos mayor importancia, como el económico, siempre con una visión egoísta y a corto plazo. No me importa dañar a otros mientras no me afecte a mí. Entonces, evidentemente aquí lo que hay que ver son este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? Aquí pidiendo agua, estas fotos son de 2009. Nunca antes se había visto un koala pidiendo a unos ciclistas agua, ¿no? Venció su temor innato, ¿verdad? Y se atrevió a pedirles agua. Esto, pues, obviamente nos debe de mover, ¿no? Definitivamente. A mí me pega mucho, por ejemplo, pensar en los osos polares, ¿no? Que les queda el 10% del casquete polar de 1900 a la fecha, ¿no? Y bueno, pues los koalas en Australia, pues evidentemente arriesgaron, obviamente, su vida por pedir agua, ¿no? Otro koala entró a una casa para esconderse del calor y buscar algo de sombra, y bueno, pues mire lo que hizo el propietario cuando le dio agua para tomar, ¿no? Evidentemente, pues el koala lo que quiere es bajar su temperatura corporal, ¿no? En fin, son ese tipo de cosas que tenemos que hacer, pues precisamente conciencia, ¿no? Hay que tomar conciencia y bueno, pues aún así dudas del calentamiento global, sigues generando basura y emisiones de CO2, evidentemente es algo real, ¿no? Y bueno, evidentemente hasta que gozamos de la oportunidad de amar a algún animal, una parte del alma permanece dormida. Es cuando tú te das cuenta, ¿no? Que en dado momento nuestros mascotas o en dado momento los animales, si somos observadores,
están teniendo problemas ya de existencia, ¿no? Y de desaparición. Entonces, ese tipo de cosas, pues no nada más nos tiene que hacer conciencia, ¿qué podemos hacer, no? Y bueno, obviamente tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con el mundo. Puedes cambiar de casa, país, pero no puedes cambiar de planeta. Entonces, bueno, pues en términos de desarrollo sustentable, nosotros hemos, al paso de los años, hecho algunos esfuerzos a nivel Naciones Unidas, Banco Mundial, en fin, en donde pues evidentemente la aparición del concepto de desarrollo sustentable se empezó, ¿verdad? Gracias al rompimiento de viejos modelos de pensamiento para mostrar una visión diferente de la situación del mundo. Y bueno, pues esto surge en diferentes iniciativas. Señalaré pues nada más la de el Club de Roma, fundado en 1968, como ven, hace bastante tiempo atrás, y considera el mundo como un sistema que debe analizarse como un todo. Se buscaba analizar los problemas del hombre en referencia a los extremos de pobreza y riqueza, al crecimiento descontrolado de las ciudades, los desequilibrios ambientales, sociales y económicos de la Tierra, ¿no? Y claro, como propuesta se estableció la necesidad de encontrar el equilibrio generalizado y de estabilizar límites de crecimiento de la población al desarrollo económico y a los problemas ambientales. Y de ahí, bueno, pues vino precisamente la, definición más importante que tenemos de la sustentabilidad, ¿no? En donde, bueno, pues el modelo de sustentabilidad se, dio a conocer en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, y bueno, pues fue un trabajo denominado Nuestro Futuro Común, también llamado como el Reporte Brundtland, ¿no? La ministra Gro Harlem Brundtland, pues obviamente sacudió al planeta precisamente diciéndoles como una conceptualización del desarrollo sustentable, sostenible, definiéndolo como aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. O sea, no te acabes, obviamente, los recursos ni de tus hijos, ni de tus nietos, ni de tus bisnietos, ¿no? Encuentra ese equilibrio, ¿no? Eso es lo que debemos hacer a nivel planeta, ¿no? Y claro, pues los problemas de tipo ambiental más críticos son el resultado de una enorme pobreza y los patrones no sustentables de producción y consumo. Y eso, pues obviamente, está en nuestras manos. Entonces, el modelo, pues obviamente, sabemos, ¿no? Que es la famosa triada, ¿no? Sociedad, economía y medio ambiente. En general, la gente piensa que nada más es medio ambiente. Pero bueno, todos nuestros proyectos se vienen abajo si no tienen resuelto el tema social, si no tienen resuelto el tema, obviamente, económico. Entonces eso lo convierte en equitativo, soportable y viable. Y entonces sí, el proyecto se convierte en un proyecto sustentable, ¿no? Dentro de ese contexto, pues obviamente el plan de acción, esto, bueno, pues un planteamiento a lo anterior, provocó un cuestionamiento generalizado de los modelos económicos, llamada la creación de una estrategia a unificar el desarrollo del medio ambiente. Y una de tantas de esas reuniones, en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, y de esta reunión se derivó el informe Agenda 21, The Earth Summit Strategy to Save Our Planet, documento en donde se identificaron los principales problemas ambientales y las medidas necesarias para solventarlos. 178 países firmaron una serie de acuerdos para implementar planes de acción específicos a nivel global, nacional y local, abarcando las diferentes dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales. Estos acuerdos no eran obligatorios y los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, se propició un despertar de la conciencia involucrando a diferentes disciplinas y profesiones. Y bueno, ¿dónde entramos nosotros? Pues aquí, en el diseño sustentable. El diseñador, donde pues muchas veces nosotros nos encontramos, está en una posición poderosa, capaz de ayudar a crear un mundo mejor, o por el contrario, contribuir a su destrucción. Desde este punto de vista centrado en el medio ambiente, el diseño puede generar un impacto de diferentes maneras, a través de la extracción de materias primas, ¿sí? Bien sabemos que pues eso
daña y mucho si no sabemos evidentemente el fijarnos, ¿verdad?, de los diferentes materiales, de la selección de ellos, lo mismo, mediante la determinación del proceso de producción, estableciendo la manera en que el producto es utilizado, distribuido y desechado, el Life Cycle Assessment, que obviamente se maneja en muchas de las certificaciones y normatividades mundiales dentro de un contexto, pues obviamente para apoyar y ayudar a la mitigación del cambio climático y del calentamiento del planeta. Y bueno, obviamente el diseñador influye automáticamente en el nivel de impacto que ocurrirá en cada etapa del ciclo de vida del producto, que ya señalé. Y bueno, la influencia directa del diseño para el medio ambiente debe verse como una oportunidad, ¿sí? Esa es una realidad que nosotros tenemos que, pues evidentemente, tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues a través del diseño debemos de unificar diversos valores y objetos de manera creativa para resolver diversos problemas ambientales a través de productos que sean más armoniosos con la naturaleza y de esta forma propiciar un menor impacto ambiental. Y bueno, pues obviamente los desequilibrios ambientales provocados por el hombre, ¿no? El efecto invernadero, el calentamiento global, pues obviamente siempre han ocurrido, pero cada 100 años, no cada 10 años. Y eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Evidentemente por la problemática del abuso que hemos hecho nosotros, los humanos, ¿verdad?, de unos gases que le descubrió por ahí el doctor Mario Molina, y por eso ganó el Premio Nobel de Química, ¿verdad?, en donde pues estamos afectando y no nos estamos fijando que lo que usamos de forma constante y común está obviamente afectando, ¿no? Sí, entonces, evidentemente se han desestabilizado el porcentaje de calor que entra con el que sale, es decir, se está quedando más calor dentro del planeta Tierra, y eso está provocando precisamente que tengamos un planeta más caliente, que tengamos el 10% del casquete polar de lo que teníamos en 1900, los pobres osos polares ya no saben hacia dónde ir, etcétera, ¿no? Son de las cosas que tenemos que visualizar. Y claro, el efecto invernadero, ¿no? Lo que está provocando, pues, todas estas problemáticas en donde, pues, ya cada vez tenemos un movimiento mayor, ¿verdad?, de las estaciones, y esto está provocando precisamente de forma constante muchas de las diferentes, pues, problemáticas de huracanes, mal tiempo, etcétera, ¿no? Y eso se va a continuar enfrentando, ¿no? Y bueno, pues estos desequilibrios, empezamos con el agua, ¿sí? La gente dice, pues el planeta es un 75% de agua, sí, pero potable ya no es un 0.08 como lo muestra esta gráfica, es un 0.06, y seguimos diseñando con agua potable para WCs y para lavar los platos y para lavar la ropa, ¿sí? O sea, tenemos que entender que tenemos que ya manejar el agua, pues obviamente reciclada, el agua de lluvia, que tampoco es la solución, porque resuelves el problema 3 meses, ¿no? No más. Y los otros 9, 10 meses, ¿qué hacemos? No, sí, es una opción utilizar el agua de lluvia, sí, sin lugar a dudas, pero pues te gusta cuarta o quinta parte del año, pues sí lo resuelves. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a utilizar el agua potable lo más valiosa posible. Y claro, mayormente utilizar el agua tratada, ¿no? Ahorita puedo darles ejemplos de muchos lugares en donde el agua potable ya se bebe ya con mucha, digamos, cuidado, ¿no? Sí, ya más bien se están bebiendo agua tratada, ¿no? Y sí, sabe diferente, ¿no? En fin, son ese tipo de cosas que ahorita pues no nos han estado, digamos, pegando mucho, ¿verdad?, aquí en México, pero pues depende de la colonia donde vivamos, ¿verdad?, porque pues evidentemente hay zonas de la Ciudad de México que tienen problemas de agua, ¿no? Y muchas veces exageramos, ¿verdad?, en la toma del agua de botellas, ¿no?
y bueno, pues todo lo que está provocando de las islas de plástico en el mar, ¿no? ¿Sí? Entonces son de las cosas que pues tenemos que empezar a tomar conciencia y tomar conciencia y tomar conciencia, ¿no? Y luego pues evidentemente el ver qué se hace, ¿no? Obviamente, bueno, pues en el planeta Tierra, ¿verdad? Pues han habido una serie de eventos. Desde 1972 se crea en la Ciudad de México evidentemente el PUNUMA de Naciones Unidas, en donde, bueno, en el 74 se establece en la Ciudad de México la base, y bueno, pues en el 90 se crea la certificación del Reino Unido BREEAM, la cual, bueno, pues ya se tenía trabajando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Los del Reino Unido siempre han estado a la vanguardia, derivado de que, bueno, pues ellos tienen un pasado difícil. En la época de la posguerra, en el año 50-52, tuvieron un invierno muy crudo, y eso provocó una inversión térmica tal que, bueno, pues derivado de la quema de carbón, pues pobre, porque el carbón de buena calidad se iba fuera del Reino Unido, provocó que el CO2 se quedara en una menor altura y provocó muchas muertes en aquel invierno, ¿no? En Google podrán ver muchísimas, digamos, documentos que pues obviamente están platicando de todo lo que ocurrió en aquella época. Por eso en el Reino Unido siempre están a la vanguardia. ¿Por qué? Porque ya les costó muchas vidas humanas. Y en los 60 empezaron con, obviamente, la problemática europea, ¿no? De que pues obviamente es del asunto de cuidar la eficiencia energética, porque pues no les sale muy caro o no tienen con qué producir su energía eléctrica, ¿no? Entonces obviamente vino un problema energético fuerte, y ellos empezaron obviamente a buscar justamente el cómo resolverlo, ¿no? ¿En dónde pegaron? Pues justamente en la industria de la construcción. Obviamente pues es un cuestionario dirigido para pues obviamente mitigar. Pasaron los 60s, los 70s, los 80s, y los 90s comienzan en el Reino Unido. Después, curiosamente, en México, 1994, el IMEI, la Asociación Mexicana de Edificación Inteligente y Sustentable, la cual pues es muy conocida a nivel internacional desde aquella época. En México muy poco, ¿no? Esa es una de las realidades. Y claro, el IMEI ha sido de los primeros precursores, pues obviamente en este tipo de temáticas. Si tú comparas obviamente pues lo que es el IMEI con respecto a su premio al edificio inteligente, ¿no? Te vas a dar cuenta que es muy parecido en 1994 a lo que traía la certificación BREEAM, ¿no? Entonces obviamente, bueno, pues se empezó a continuar, y obviamente en el 95 se llega a cabo la primera conferencia sobre cambio climático en Berlín, Alemania, las famosas COP. En el 95 el doctor Mario Molina, junto con sus colaboradores, los investigadores Paul Crutzen y Sheryl Rand, ganan el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del agujero del ozono antártico. Y obviamente esto, pues ¿qué países empezaron a tener obviamente problemas? Los cercanos a los polos, ¿no? Australia, Canadá, y obviamente, bueno, pues el Reino Unido levantó la mano para precisamente ver ese tipo de temáticas. Entonces de ahí se dio precisamente el buscar, internacionalmente hablando, el protocolo de Kioto, ¿verdad? El cual, bueno, pues poco se habla, pero bueno, este protocolo es sobre cambio climático y es un acuerdo internacional que tenía como por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causaban el calentamiento global: dióxido de carbono, CO2, gas metano, CH4, y óxido nitroso, N2O, además de 3 gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos, HFCs, perfluorocarbonos, PFCs, y hexafluoruro de azufre, SF6, en un porcentaje aproximado de al menos de un 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación con las emisiones del año de 1990. Bueno, pues
Lo que ven en rojo, pues fueron los que no firmaron. Y bueno, tristemente este protocolo de Kioto, pues como ustedes saben, ese país que está pintado de rojo empezó a convencer a otros países asiáticos, ¿verdad? Para que firmaran borraran su firma del protocolo de Kioto. Es decir, para que produzcan energía barata a través de la quema de carbón, calentamiento del planeta. Y bueno, pues evidentemente no se cumplió, continuamos. En el año 98 se crea la famosa GB Tour, que pues obviamente se juntan Australia, Canadá y el Reino Unido, y crean una guía para la industria de la construcción, que bueno, esta herramienta dio pauta a que se presentara en el año 2000 en Maastricht, Holanda, y en 2002 en Oslo, Noruega, se invitara a los países a que hicieran pues equipo y se conformara World Green Building Council, ¿sí? Entonces ahí pues los países interesados obviamente adoptaban la certificación BREEAM y claro, pues obviamente le daban su toque, ¿no? Entonces pues empezaron a crear otras certificaciones. Evidentemente pues las primeras que soltaron fue Green Star en Australia, DGNB en Alemania, Checo en Francia, obviamente BREEAM pues fue la origen, CASB en Japón, tiempo después LEED en Estados Unidos, y bueno, pues obviamente esto empezó a caminar obviamente en el 2004, ¿no? En 2005 obviamente entró en vigor el protocolo de Kioto y pues no fue así, ¿no? Y bueno, pues después el 2008 el mundo voltea a ver a México a aplaudirlo, porque crea el programa de certificación de edificaciones sustentables por parte del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el PESES, el cual, bueno, pues si tú construyes una edificación y cumples con ciertos lineamientos, pues se te otorga pues obviamente un descuento en predial y en personal. Entonces obviamente en muy pocos países del mundo hay un incentivo fiscal de esa magnitud, ¿no? Entonces pues desde 2008, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y ahorita pagados en 2019 va a sufrir una transformación, obviamente para mejora, ¿no? Y ya en 2015 se le entregó al gobierno de la Ciudad de México, y a la Ciudad de México en 2015, ¿verdad? Precisamente por el PESES, ¿no? Y bueno, pues nosotros no le hemos prestado atención, volteamos a ver otro tipo de certificaciones y normatividades internacionales, y en casa tenemos muy buenos ejemplos como es el PESES, ¿no? En 2009 se continúa con las COPs, en este caso en Copenhague, Dinamarca, en 2010 en Cancún, México, en donde el gobierno mexicano pues obviamente firma y se compromete, ¿correcto? Y son acuerdos que pues a la fecha están vigentes independientemente de lo que se piense, ¿no? Y son realidades de cumplimiento real, ¿no? En 2011 en Durban, Sudáfrica, 2012 en Doha, Qatar, 2013 en Varsovia, Polonia, 2014 en Lima, Perú, 2015 en París, Francia, en donde, bueno, pues obviamente toda la problemática del presidente Trump, ¿no? De negar lo que se comprometió Estados Unidos, ¿no? Y pues ahorita, pues más o menos como un 70-75% de los estados de Estados Unidos, de los 52 estados, que son 52, ¿verdad? Pues dicen que ellos iban a cumplir, ¿sí? El otro 25% pues está con el presidente Trump diciendo que no, ¿verdad? Entonces, digamos que el 75% de Estados Unidos va a cumplir con los acuerdos que firmó en París, Francia, ¿no? Y claro, bueno, pues 2016 Marrakech, Marruecos, 2017 Johannesburgo, Alemania, ahí fue un error, 2018 en Katowice, Polonia, y bueno, este año va a ser en Santiago de Chile, me faltó poner ahí. Y bueno, en el mundo, pues obviamente se empezó a buscar la forma de empujar a los gobiernos a hacer normas, reglamentos o estándares y leyes, que es lo que realmente importa, ¿no? Y obviamente, bueno, pues se empezaron a generar
estas certificaciones, pues en algunos países todas voluntarias, ¿correcto? Y claro, pues hay que tener conciencia, ¿verdad?, de que, bueno, pues todas estas se generan normalmente en la academia, apoyadas obviamente por la iniciativa privada y claro, también por los gobiernos, ¿no? El ejemplo es Alemania, ¿no? La DGNB es apoyada por el gobierno alemán, por ejemplo, ¿no? Cada una tiene sus particularidades, ¿no? Y obviamente, bueno, pues la iniciadora de todo esto, ¿no?, la certificación BREEAM del Reino Unido, la cual pues obviamente pues es de las más manejadas en el mundo y sobre todo en Asia, por ejemplo, ¿no? Tenemos obviamente pues una que no es reconocida como certificación, pero pues evidentemente cumple con todo, ¿no? Y claro, su origen fue la guía del Premio Nacional IMEI, Jorge Martínez Anaya, su presidente fundador. Hoy día nada más es Premio Nacional IMEI al Edificio Inteligente, del cual, bueno, esporádicamente formo parte de los que evaluamos los edificios, si es que no participo, ¿no? Y el IMEI, justamente con esa visión, ¿no?, que siempre la ha caracterizado, hoy día está, digamos, ligada a BOMA Internacional, que es la asociación de las más importantes de operadores de edificios. Entonces, ustedes pueden en dado momento, buscar el ganar el premio al edificio inteligente y ganar el premio TOBY de BOMA, y eso les abre la puerta a apoyos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, en donde pues evidentemente pues es considerable el utilizar ese tipo de apoyos que tenemos, ¿no? Obviamente, bueno, pues aparte de todo lo que hace el IMEI dentro de su quehacer diario, ¿verdad? Pues evidentemente es pues concientizar en México, ¿no? Japón, obviamente CASB fue originada pues también por toda la certificación BREEAM, ¿no? La particularidad de esta certificación es precisamente que pues ellos no salen al mundo, ellos nada más les interesa dentro de Japón, ¿no? Y por otro lado, es de las pocas certificaciones que manejan sismo, ¿sí? Y es de las pocas certificaciones que no son de los muros hacia adentro, son de los muros hacia adentro y también hacia una cuadra alrededor, o sea, ven obviamente el aspecto urbano. Y eso ha provocado hoy día que muchas otras certificaciones pues obviamente ya incluyan una cuadra por lo menos, ¿no? Y claro, el entorno es bien importante, sobre todo dentro del contexto de la sustentabilidad. Australia, pues obviamente con su Green Star, de las primeras que se dieron, ¿no?, junto con BREEAM y claro, la famosa GB Tool generada en Canadá, pues obviamente, bueno, pues generada en Canadá es porque ahí se reunieron, pero fue la unión de estos tres países, ¿no? Y claro, bueno, pues tiene sus particularidades la certificación de Australia. Los alemanes, bueno, pues más allá de su certificación de GNB, ellos tienen también Passive House, que independientemente del concepto de domótica que surgió en Francia y en Cataluña en los años 70, ellos han superado y por mucho y convirtiéndose hoy día en los líderes de la temática de vivienda, ¿no? Entonces, obviamente los alemanes, si tú analizas el cómo manejan ellos la certificación, te vas de espaldas por toda la importancia que tiene, pues obviamente el manejo de su operación, de su mantenimiento, de su administración. Es más, miren hasta pues qué tanto estás afectando la capa de CO2 y qué vas a hacer para pues obviamente recuperarla, ¿no? En fin, es interesantísima esta certificación de GNB. Francia tiene HQE, ¿no? HQE para dentro de Francia, CERWE para fuera de Francia, ¿no? Y en lo personal es una certificación joven, ¿no? Que surgió, digamos, por ahí de 2013. Y bueno, pues realmente es digno de aplaudir todo lo que se está haciendo
en beneficio precisamente de las certificaciones. Y claro, el Banco Mundial a través de Naciones Unidas y IFC pues crearon esta certificación H, ¿no? Enfocada a países como México en vías de desarrollo, en donde, bueno, pues no hay mucha recurso, ¿no?, económico, y bueno, pues lo que se busca es precisamente pues que con muy poco dinero se pueda obtener pues obviamente beneficios importantes, ¿no? Mientras que la GB Tool o la certificación BREEAM califican pues bioclimática o sitios sustentables, agua y su gestión, energía y su gestión, materiales y recursos, obviamente pues dentro de un contexto de los materiales que en dado momento pues están buscando, ¿no?, su utilización dentro de un contexto pues obviamente de la sustentabilidad. Entonces todo esto unido, ¿sí? Pues por ejemplo en la H se califica obviamente agua, energía y materiales, y con eso pues obviamente abarcan de forma muy general todas las certificaciones. Métanse a la página www.h.com, ¿sí?, y pónganse a jugar, ¿no?, su casa, su proyecto en la imaginación, pongan los datos y empiecen a meter medidas de mitigación, ¿no? Pues voy a poner un precalentamiento de agua como lo exige la normativa de la Ciudad de México para obras nuevas, ¿no? Y eso sí, empiezas tú a poner más y más y más medidas y empiezas a ver cómo pues tu edificación, digamos, base con respecto a tu propuesta, empiezas a tener ahorros energéticos. Entonces, pues obviamente, pues H es una certificación importante a ver, ¿no? Y claro, pues LEED, ¿no?, la más conocida en nuestro territorio por la cercanía con los Estados Unidos. No es la única, ¿correcto? Dentro de Estados Unidos, USGBC obviamente tiene como encargo precisamente esa diversificación, y actualmente, aparte de LEED, dentro del territorio americano está WELL, está BREEAM, Living Building Challenge, está, en fin, hay como unas 5 a 10 que de alguna manera están complementando. Y ahorita, bueno, pues lo que es WELL, Living Building Challenge y LEED están, digamos, haciendo mancuerna precisamente para pues representar con la certificación más fuerte dentro de Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, pues no necesariamente tiene que haber una, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de China, China tiene 4, ¿sí?, por las regiones bioclimáticas que tiene, ¿no? Y, por ejemplo, en Malasia tienen 2, es un país pequeñito, ¿no? En fin, o sea, no necesariamente tiene que ser una centralizada, ¿no? Bueno, pues vamos al Commission. Tiene más o menos 200 años, ¿ok? ¿Dónde empezó? Pues obviamente en los astilleros, en la construcción de barcos, en donde desde la planeación, ¿sí?, pues obviamente pues había que considerar todo, ¿no? Obviamente el diseño, su construcción, y claro, antes de botar el barco, ¿verdad?, a que empiece a trabajar, todos los equipos, sistemas, procesos tienen que ser probados. Obviamente cometemos el error de pensar de que es la puesta en marcha nada más, pero no, como estamos viendo aquí, entra desde la etapa de planeación, el qué se quiere, ¿no?, el propietario que quiere, ¿no? Y esta es una realidad. Entonces obviamente pues han ocurrido pues falta de comisionamiento, ¿verdad? Aquí tenemos uno histórico en películas y demás, ¿verdad? Evidentemente hubo un problema, ¿no? ¿Sí? En su diseño, un problema en su operación. Entonces, mira, el comisionamiento pues no nada más es diseño, también es operación, y bueno, pues también planeación, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde tú te das cuenta de que pues tenemos que llegar obviamente a barcos seguros, ¿sí?, o edificaciones seguras dentro de todo su ciclo de vida, ¿no? ¿Sí? Y obviamente pues ¿en dónde tenemos que pegar? En la etapa de operación y mantenimiento, ¿no?
Pero ¿dónde se fundamenta todo? Pues obviamente en la etapa de planeación, diseño y construcción, ¿no? Entonces, evidentemente, nada más puesto en marcha, pues no, ¿verdad? Entonces, el comisionamiento, como ven, es algo pues que ya tiene muchos años, ¿verdad? Y que, bueno, pues obviamente de los barcos pasó a la industria, y de la industria, pues digamos que a la cuestión de la edificación. Entonces, bueno, pues el commissioning como tal, ¿sí? Pues no existe una traducción directa, ¿no? Pero pues es un proceso de calidad implementado por el propietario. Directamente el que te contrata es el propietario, aquí no hay de qué. Y bueno, consiste en verificar y documentar los componentes, equipos, instalaciones y sistemas de una edificación cumplan con objetivos, requerimientos iniciales del propietario para cumplir las necesidades del usuario final, ¿correcto? Y bueno, pues empezamos obviamente las metas, ¿no? Documentar los objetivos del propietario, sus requerimientos, mantener el equipo de proyecto enfocado en metas del propietario, prevenir o eliminar los problemas de diseño y construcción identificándolos de manera oportuna y optimizar el costo del proyecto durante su vida útil, ¿no? Y de ahí, bueno, pues acrónimos que se usan normalmente, bueno, pues el proceso de comisionamiento, ¿no? Los requerimientos, digamos, del propietario de proyecto, ¿no? Obviamente los requerimientos de la operación, ¿no? del proceso de comisionamiento, las bases de diseño, el plan de comisionamiento, las especificaciones de comisionamiento, el manual de los sistemas y, claro, lo que es la figura del agente de comisionamiento, ¿no? Todo esto, pues obviamente, de forma general es como se maneja. Y bueno, pues el proceso del comisionamiento parte independientemente del equipo que representa los intereses del cliente, se trabaja en un proceso enfocado en cuanto a diseño, construcción, operación y procesos de control de calidad. Participan obviamente arquitectos, ingenieros, constructores y todos los que tengan que ver, ¿no? Ahí me falta poner ese adicional. Establece estrategias de reducir costos de operación, enfocándose principalmente en la vida útil del edificio, ¿verdad? Entonces obviamente aquí pues no es el más económico ni el más barato, ¿no? Sino obviamente el que te dé mejor, obviamente dividendo a futuros, ¿no? ¿Sí? Y obviamente dentro del proceso de comisionamiento el objetivo es verificar que los sistemas instalados del edificio estén diseñados, instalados, calibrados y operados de acuerdo a los requerimientos del propietario y de las bases de diseño, ¿no? Entonces obviamente aquí hay que verificar qué quería el que nos contrató y y las bases de diseño que definimos en el proyecto ejecutivo son de las cosas que pues de repente estamos instalando y nos percatamos de que eso no se está dando, ¿no? Obviamente se genera obviamente lo que es el Total Building Commissioning, o sea, el enfoque completo total, ¿no? Así como pues el comisionamiento para los equipos críticos. Podemos hablar de hospitales, podemos hablar de muchos usos, ¿verdad? En donde pues alguna de sus instalaciones se convierte en instalaciones de vida o muerte, ¿no? Entonces, pues evidentemente una sala de emergencias, obviamente una sala de operaciones, etcétera, ¿no? Son equipos que hay que tener con mucho cuidado. Y claro, el retrocommissioning, ¿no? Lo que es la operación y el mantenimiento, ¿no? Y claro, las fases de la planeación, ¿no? Los requerimientos del propietario, documento de referencia inicial para verificar el trabajo de las fases subsecuentes, y es un documento vivo, es decir, el propietario pues obviamente va a estar asesorado por nosotros y por todo el equipo para que en dado momento el paso del tiempo del proyecto, pues a lo mejor surgen nuevas tecnologías, entonces obviamente se tiene que estar renovando, ¿sí? Y pues sí, hay ocasiones en donde se modifican para mejorar a través de este documento vivo, ¿no? No significa que no vamos a mover, digamos, el que quiere de forma inicial, ¿no? Sino los cómo, ¿no? Y claro, pues lo que es
el plan de comisionamiento o draft inicial, que son las reglas del juego, y la definición de responsabilidades, ¿no? Obviamente, pues en estas fases de diseño, la revisión del proyecto y bases de diseño, pues evitar retrabajos, obviamente la calidad, tenerla muy cuidada, la coordinación entre disciplinas, la especialidad, obviamente revisión de cada disciplina, y las especificaciones, ¿no? Que muchas veces en estas etapas defines, por ejemplo, pues una especificación, y a la hora que tú vas a adquirir el equipo o que lo vas a inspeccionar a la planta donde se va a fabricar, pues ese equipo ya está, digamos, en versión anterior, y hay una nueva versión. Entonces hay que, obviamente, pues su especificación, actualizarla, ¿no? Y bueno, la integración de requerimientos, obviamente las especificaciones de comisionamiento por proyecto ejecutivo, y bueno, pues el objetivo, pues evitar el incremento de costo, y claro, la revisión de especificaciones o submitas, que en inglés, y es la última oportunidad para verificar el cumplimiento de lo que el propietario está buscando en las especificaciones iniciales. La evaluación equivalente costo-tiempo, eso pues que ni qué, ¿no? Si se mejora lo que se tenía, pues obviamente se propone para su autorización. Y claro, la revisión de los manuales, estrategias a 60 días después de la aprobación de los submitas o especificaciones. Y acuérdense, estamos analizando sistemas, no equipos, ¿ok? Porque entonces pues, se está limitando, ¿no? Son de las cosas que hay que evaluar. Pues al decir esto, no nada más son equipos que pues de alguna manera nosotros encasillamos al comisionamiento como mencionado de iluminación, sino hay muchos sistemas que son objeto de comisionamiento, ¿no? Y no nada más en el ámbito de la edificación. El otro día me sorprendí viendo un documental, ¿no? Y al final de todos los créditos había un responsable del comisionamiento de ese documental. Entonces, pues obviamente con mayor razón, le eché un telefonazo a mi querido Roberto Sánchez López, con el que he empujado todo esto, ¿no? Y le dije, mira nada más, tanto que nos cuestionan el meternos con tantas disciplinas de la ingeniería, que pues obviamente pues es una realidad, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener pero bien claro, son sistemas, ¿no? Y claro, las fases de construcción, pues las visitas a obra, verificar la calidad y procedimientos. Obviamente aquí en esta etapa tan fuerte, ¿no?, de arduo trabajo, muchas veces ya cuando llegamos a las etapas finales de pruebas, ¿no?, hay infinidad de pruebas que nos toca analizar, que pues normalmente probamos los equipos todos por separado. No, aquí se tienen que probar todos juntos al mismo tiempo cómo operan en la realidad, ¿correcto? Entonces ahí, pues muchos de nosotros, cuando no existía nada de esto, lo hacíamos, ¿no? Entonces es algo que pues es de sentido común, ¿no? Y obviamente, bueno, los famosos planos de cómo se construyó as-built, ¿no? El cual, bueno, pues hoy día tenemos un gran apoyo con el modelaje BIM, ¿no? Va de la mano, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Y entonces, dentro de esta etapa de fase de transición de la planeación, diseño y construcción hacia la operación, están las pruebas de desempeño, ¿sí? Las cuales, bueno, pues nosotros visualizamos que están en la etapa final de la obra, y no, muchas de ellas son hasta un año después de que el edificio esté operando. Entonces, como ustedes pueden ver, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces tenemos pruebas de desempeño, componentes, equipos, instalaciones, sistemas, evaluación de capacitación y manuales. O sea, no nada más es agarrar y a la persona que se va a encargar de la operación y el mantenimiento es darle los manuales, darle las garantías, darle un curso de una semana, ¿no? Sino, evidentemente, darle el servicio completo de un proceso de comisionamiento, ¿no? Y las pruebas por temporada, 10 meses o 12 meses, o bueno, uno lo establece, ¿no?, después de la ocupación,
revisión de garantías, lecciones aprendidas, reporte final, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto pues es algo que ha dado muy buenos resultados en todo el planeta, ¿no? Y claro, lo que son los entregables, ¿no? Lo que es el plan de comisionamiento, bueno, pues tenemos reportes, obviamente, de pues lo que el propietario inicialmente especificó, y obviamente las bases del diseño, ¿verdad? Después del ejecutivo, el proyecto ejecutivo al 50%, al 100%, la revisión del proceso de especificaciones y cómo estas han cambiado a lo largo del diseño y de la construcción, así como las visitas a obra, la evaluación de capacitación, evaluación de manuales, pruebas de desempeño y las pruebas de temporada. Y obviamente, bueno, pues cuando te enfrentas por primera vez a unas pruebas de este tipo, la gente pues no está acostumbrada, ¿no? Y pues echa a andar el equipo de aire, y echa a andar la iluminación, y echa a andar este y el otro, y todos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí es donde precisamente pues uno se percata de todo esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me estoy yendo para atrás, ¿verdad? Y bueno, pues lo que es los entregables de las especificaciones de comisionamiento, los protocolos de prueba de llenados en obra y el reporte final, ¿no? En donde pues precisamente son los de el mostrar, ¿verdad?, cómo se debe de operar correctamente, ¿no? Y claro, bueno, pues aquí por ejemplo pasamos de un comisionamiento general, ¿sí?, a uno particular, ¿no? Hay una certificación que ustedes conocen, que es la certificación LEED, pues que exige, como dentro de sus digamos criterios, el cumplimiento de un proceso de comisionamiento, claro, evidentemente en los sistemas que de alguna forma participan en el proyecto. Entonces, bueno, pues obviamente en LEED el valor del proceso de comisionamiento es reconocido por USGBC de LEED, y bueno, pues exige el proceso de comisionamiento. Obviamente, pues aquí en estos prerequisitos y créditos, y claro, pues nada más para que se den una rápida idea, pues obviamente el aire acondicionado y el control asociado, la iluminación y el control asociado, la generación de agua caliente y control asociado, energías renovables y más. O sea, es nada más unas cuantas sistemas que de alguna forma se pueden hacer su proceso de comisionamiento. Adicionales, bueno, pues podemos meter el sistema eléctrico, la hidrosanitaria, la protección contra incendio, el BMS o Building Management System, los sistemas obviamente de mantenimiento de los edificios, la envolvente, su comportamiento, ¿no? Obviamente qué características a futuros, ¿no? Pues obviamente ya operando el edificio, pues aplica para la infraestructura existente, solo incluye infraestructura o edificación de misión crítica, puede iniciarse en cualquier fase de la vida operativa de la infraestructura de edificación. Hay muchos edificios que fueron construidos en otra época y hoy día están siendo objeto de la revisión de un proceso de comisionamiento, edificios que tienen ya su edad, ¿correcto? Entonces, pues evidentemente, pues el resultado de una revisión de un proceso de comisionamiento de uno de esos edificios, oye, tu aire acondicionado ya tiene 50 años, ya cámbialo. O sea, vas a tener un ahorro enorme en las primeras facturas de energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues hay que hacerlo. Obviamente, puede iniciarse en cualquier fase, prueba de existencia, obviamente, de bases de diseño, ¿sí? O en dado momento requerimientos de pues, la etapa del proceso de comisionamiento y sus características. Muchas veces llegamos a los edificios ya en operación y es difícil o nulo acceso al equipo original de diseño y construcción, ¿correcto? Luego encontramos que se requiere apoyarse en un commissioning authority experimentado o obviamente pues, en un agente de comisionamiento, como dice la norma mexicana, y se integra un equipo de operación y mantenimiento que deberá completar integrando al proceso de retrocommissioning o de operación y mantenimiento.
Y estas son las etapas: planeación, investigación, implementación, pruebas de monitoreo y ajuste, y entrega en operación y producción, ya hablando de un retrocommissioning o de un edificio en operación. Y dentro de ello, bueno, pues la normatividad mexicana, ¿sí?, con las 30 normas de eficiencia energética que se hicieron en los años 90, en donde pues destacó dos, la de envolventes, la 8 y la 20, y la 7 de iluminación interior, por señalar dos, ¿no? Y claro, bueno, pues 2013, ¿sí?, afortunadamente un grupo de amigos hicimos la norma 164, la cual pues es una norma de eficiencia energética que, bueno, pues obviamente bajo todos los enfoques y las diferentes usos y costumbres exitosas en todo el mundo, pues tomamos nota, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿cuáles nos funcionan? ¿Cuáles podemos implementar? ¿Cuáles son, pues obviamente, hechas en casa? ¿Correcto? Y entonces creamos la norma 164, la cual pues evidentemente, bueno, pues se pensó inicialmente, pues primero vamos a hacer la de edificios comerciales de alto desempeño, le hace oficinas. Luego hacemos la de hospitales, ¿no?, edificios de salud de alto desempeño. Luego la de centro de datos, ¿no? Luego la de comisionamiento, luego la de modelaje. No, el mercado nos dijo, ¿sabes qué? De inmediato es la de centro de datos, nos urge, estamos construyendo muchos centros de datos. Entonces, después de digamos, la norma generadora de las siguientes normas, se generó la norma de centro de datos, después se generó la de comisionamiento, después la de modelaje BIM, y ahorita acabamos de sacar la de gerencia de proyecto y estamos trabajando con la de supervisión de obra. Entonces tenemos en pendiente la de oficinas y la de hospitales, que ya ahorita, bueno, pues simplemente hablando de hospitales, están muy inquietos de que ya le iniciemos este grupo de amigos que estamos de alguna forma participando, ¿no?, en la creación de las normas, ¿no? Y este es un proceso como tal de una norma, ¿no? Surge de una idea o de una necesidad, en donde, bueno, pues a través de un grupo redactor se plantea al Programa Nacional de Normalización una norma, y bueno, pues obviamente se junta un tiempo ese grupo redactor y se entrega obviamente un anteproyecto. Y entonces sí, pues la institución que nos apoye, en este caso, bueno, estamos hablando de la 164, esta fue de Semarnat, pues se manda obviamente autorización a la Dirección General de Normas, se autoriza, y entonces sale en el diario oficial, se inicia tal día a tal hora el grupo de trabajo. Y bueno, pues ya nos reunimos durante 3 años, un cambio de gobierno. Afortunadamente, pues a las personas que las estaban llevando, Marta Niño y Auribel Villa, pues ahí convenciendo al nuevo partido de que no las corrieran, sino que las mantuvieran, porque si no era un volver a empezar, y afortunadamente las mantuvieron. Y bueno, pues concluimos la norma, la someten a una entidad dentro de Semarnat, Cotemarnat, la cual no sé si todavía exista, pero bueno, con tantos cambios que ya no sabemos, ¿no? Y ya que lo autoriza la Cotemarnat, entonces se manda a la Dirección General de Normas, se manda a publicación y se hace una consulta pública, y durante 60 días, obviamente, todo México puede opinar de la norma, ¿no? Y claro, pues ya que se tiene toda esa información, se vuelve a reunir el grupo de trabajo y saca la versión final de la norma, y entonces se manda nuevamente a la Dirección General de Normalización y sale publicada en Diario Oficial su aviso de vigencia 60 días después. Entonces, evidentemente, bueno, pues por ley mínimo tiene que haber una revisión quinquenal. Oye, pero si al año te das cuenta de que, oye, si metimos la pata aquí, hay algo que no está correcto, ¿no? Pues al año se reúne el grupo de trabajo y ¿cómo conformamos el grupo de trabajo? Obviamente académicos, gobierno,
obviamente gremios, marcas, instaladores, fabricantes y cualquier mexicano interesado, ¿correcto? Entonces yo le invito a mis alumnos de licenciatura y de posgrado, pues a que junten en los grupos de trabajo. Claro, ¿en cuáles vas a estar? En los que más interés tiene uno, ¿no? Y bueno, esta es la norma 164, definitivamente muy completa, ¿no? Digan ustedes, ¿qué le pide a las certificaciones internacionales? Miren, suelo fue una aportación de México al mundo, ¿sí? Nos lo aplaudieron internacionalmente, ese tema que no estaba considerado pues prácticamente en ninguna, no sé, habrá que checar, ¿no? Si en alguna por ahí existía suelo. ¿Qué significa suelo? Pues que no llegues a un lugar que pues obviamente, no sé, destinado a plantíos de aguacate, ¿no? Y de repente pues se convierte pues en un conjunto habitacional de vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es decir, cumplir la ley, ¿sí? Los suelos de conservación, en fin, no me meto más. Entonces, eso fue una aportación que aplaudió muchos países a que la norma mexicana incluyera suelo, ¿sí? Luego, energía, su gestión, agua, su gestión, materiales, ni qué decir, ¿no? Residuos, biodiversidad, calidad interior, responsabilidad social, ¿no? Y claro, pues esto no fue para abrir boca, ¿no? Y aparte, las etapas que arropa esta norma mexicana: elección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono. El Life Cycle Assessment completito, ¿correcto? Y fue en 2013, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué te dicen las certificaciones como la ley? Pues llegan a un país y dicen, lo primero es cumplir con las normas, reglamentos o estándares del país, ¿sí? Y obviamente sus leyes. Y después, si algo faltó, entonces ley, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que cumplir nosotros en México? Pues primerito con la 164, y no nada más la 164. Si vives en la Ciudad de México, resulta que hay una serie de normas que son muy reconocidas, por ejemplo, el precalentamiento de agua, ¿sí? Por ejemplo, pues la de azoteas verdes, ¿no? Son cosas que tienes que cumplir en una edificación nueva, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues obviamente lo que ya se señalaba, ¿no? De la norma, ¿no? Esto bueno, fue un poquito lo que se comentaba, ¿no? El proceso de comisionamiento y los agentes de comisionamiento que se ubiquen en el territorio nacional, sean públicos o privados, presentan sus servicios de comisionamiento aplicables a edificaciones y obras exteriores, nuevos existentes, parcialmente o en su totalidad de su superficie y en cualquier modalidad, en operación, construcción nueva, remodelación, reestructuración y ampliación. O sea, prácticamente es de forma completa. Y miren, aquí pues obviamente pues no nada más son equipos, ¿no? Sí, sino en una edificación los sistemas susceptibles al proceso de comisionamiento de forma enunciativa y no limitativa: acústica, agua, arquitectura e ingeniería civil, vamos de la mano, automatización y control, climatización, desperdicios, energías, iluminación, salvaguarda, seguridad, transporte interno, transporte, tecnología de la información y pues bueno, las que se agreguen, ¿no? Pues con todo sistema es susceptible de ser un proceso de comisionamiento. Y si no, pues chequen, de repente se van a encontrar con sorpresas como yo con este documental que pues tuvo su proceso de comisionamiento para hacer ese documental. En fin, esta es la carátula de la norma. Esta norma en particular la hicimos con 11, ¿sí? Obviamente en apoyo, ¿sí?, a la Dirección General de Normas, que depende de la Secretaría de Economía, ¿sí? Espero que siga siendo así, y obviamente pues no se dan abasto, ¿ok? Entonces obviamente pues el mismo gremio, ¿sí?, pues se organizó el gremio de la construcción, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Empresas de Consultoría, y generan 11
básicamente para la industria de la construcción. Se genera NICE y ANSE para los ámbitos de ingeniería mecánica eléctrica, ¿sí? Ya hay otras dos por ahí. Entonces, obviamente, todas arropadas por la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, que es la que regula en dado momento pues, todos los lineamientos que se tienen que verificar a través de pues, alguna prueba, ¿no? ¿Sí? Actualmente se está gestando otra entidad mexicana de acreditación con otro nombre para que pues, tengamos un adicional. Eso pues, es muy bueno, la competencia siempre es buena. Y así, pues yo creo que México está de alguna forma apoyando a sus diferentes necesidades normativas. Entonces hay que tener claro, las certificaciones, ¿verdad? Pues sí, son voluntarias, ¿no? En México, ok, sí, tenemos normas voluntarias, pero ¿qué crees? Las obras federales tienen que cumplir tanto con las voluntarias como con las obligatorias. ¿Y qué crees? En el momento en que una obligatoria referencia a una voluntaria, en automático se convierte en una norma oficial mexicana, aunque no esté publicada en el diario oficial en ese momento. Entonces, cuando no leemos los contratos que abajo dice que tienes que cumplir con todas las normas mexicanas, ¿sí? Entonces muchas veces, sorpresa, ¿sí? Aguas con la de envolventes, ¿no? Que tenemos tantos edificios que pues definitivamente no cumplen, ¿sí? Y un buen día de estos el gobierno mexicano va a decir, oiga, industria de la construcción, tenemos unas normas de envolventes, por cierto, que ya cumplieron 30 años, ¿sí? Y pues ahí te dice claramente, si tú no cumples, simple y sencillamente no se te dé el servicio de energía eléctrica. ¡Wow! Está por escrito, desde hace 30 años. ¿Sí? Y claro, pues ya sabes el estilo, ¿no? Tienes 60 días para cambiar la fachada. Está difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues obviamente, pues cuando México se le dan apoyos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, el Banco Mundial o Naciones Unidas? ¿Qué normas tienes? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles te faltan? Bueno, pues te puedes apoyar en las normas internacionales. ¿Cuáles son? Las normas ISO, ¿correcto? En específico salen publicadas en el diario oficial cada X tiempo. La última vez que salieron publicadas las que se consideran normas internacionales fue en 2017 y fueron como unas 5, ¿no? Entre ellas, bueno, pues la que capitanean son las normas ISO y algunas muy particulares, ¿correcto? Pero pues evidentemente ahí tenemos que tener cuidado del manejo preciso de las certificaciones, que pues obviamente si no está estipulado en un contrato, ¿sí? Pues no son legales, a menos de que el contrato diga que tienes que cumplir con ellas. Entonces para ese proyecto sí se convierte en un cumplimiento obligatorio, ¿no? Nada más para ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo puso el propietario, ¿correcto? Pero si tú te vas a una problemilla ahí ante un juez, ¿no? Pues te van a decir que tiene uno primero que cumplir con el reglamento de construcciones, sus normas técnicas complementarias, las normas oficiales mexicanas y las normas voluntarias. ¿Qué sigue? Las normas ISO. De ahí en fuera, la que tú presentes, te van a decir, no, pues esas son de otro país, no son legales en México. Entonces son de las cosas que tenemos que ser cuidadosos. Y ahorita que sacamos la de gerencia de proyectos, léanla, porque evidentemente pues es nuestra versión México, ¿sí? Del PMI, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? O sea, ya es una realidad, ¿no? Y claro, bueno, conclusiones, pues hacer el diseño más fácil, simplificar la coordinación, asegurar que la construcción sea más segura, simulación y movilidad, administrar el mantenimiento y optimizar la operación, ¿no? Y claro, pues lo que siempre señalo, ¿no? Las certificaciones, estándares y normas internacionales son buenas referencias para la industria de la construcción,
pero en muchos casos no son aplicables para las Américas y México y se convierten en adaptaciones caras y poco prácticas. Hay que trabajar y hacer nuestras propias normas en las Américas y México, así como encontrarnos como ejemplos de las normas mexicanas en MX y NOMS, ya que son nuestra referencia técnica para dar los elementos legales a nuestros reglamentos y leyes. Y en este caso tenemos una norma mexicana de proceso de comisionamiento. Entonces, bueno, pues, con esto termino.